descubrí lo que era ser matrona. Si todas las mujeres antes que tú han dado a luz, tú también puedes. Lo que pasa es que nos lo tenemos que creer que somos capaces. Los ginecólogos no saben asistir un parto fisiológico normal. Una mujer informada es una mujer empoderada. El parto es movimiento, pero el embarazo también. Estudié los estudios de enfermería, los hice aquí en Burgos y realmente no fue vocacional, fue una carrera que de todas las que encontré que no tenía matemáticas, porque a mí las matemáticas siempre se me ha dado fatal, y dije, bueno, pues esta que no tiene matemáticas, enfermería, voy allá. Y realmente no fue vocacional, pero a medida que fui realizando los estudios, sí que me fue gustando cada vez más y sobre todo una asignatura que me encantaba era materno-infantil, que bueno, pues de forma fácil aprobaba, casi no estudiaba y se me quedaba bastante los contenidos. Además la profesora que nos daba la asignatura era maravillosa, matrona. Y ahí fui conociendo un poquito en enfermería y empezar a enamorarme sobre todo la parte de acompañamiento a la mujer en toda su etapa de reproductiva y de ahí cuando acabé enfermería fue el boom en España que no había mucho trabajo para enfermeras, que se iban todas fuera a estudiar o a trabajar y bueno, pues mi vida me llevó a Irlanda junto con una amiga y allí empezamos a trabajar de enfermeras sin saber que iba a hacer matrona. Pero un día conocimos a una española que estaba haciendo matrona allí y bueno, pues al escucharla, que era fácil con el idioma, que no tenías que saber mucho inglés, que poco a poco era fácil coger el idioma y demás y la verdad es que como que me volvió a conectar con esa asignatura de enfermería que me gustaba tanto, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos allá. Y empecé con mi pobre inglés, que sabía decir 4 cositas, pero me lancé y bueno, a medida que vas leyendo mucho, haciendo exámenes, sobre todo lectura y haciendo también trabajos, proyectos y demás, pues cogí el idioma y la verdad es que fueron 2 años de formación, después de enfermería de 3 años se hacen 2 años de matrona y allí conocí realmente la parte de matronería hospitalaria, porque las matronas podemos estar en muchos lugares acompañando a las mujeres, pero allí estuve en hospital y sí que es cierto que cuando llegué a España en el 2000, yo acabé matrona en el 2005, en el 2007 cuando volví a España sí que sentí que la formación era diferente. La formación de matronas en Irlanda era diferente a España por cómo yo vi en cómo se trabajaba en los hospitales de España. En los hospitales de España, allí en el 2007, estamos hablando de casi 20 años, pues era en España los hospitales muy controlados por ginecología, ¿no? Los ginecólogos eran los que pilotaban el paritorio, tanto para mujeres que estaban embarazadas y que no tenían ningún tipo de patología, como mujeres que tenían alguna patología. La figura de la matrona es la persona que está en primera línea de acompañamiento a la mujer y tiene la competencia de acompañarla tanto en el embarazo como el parto, el posparto, luego también menopausia y etapa reproductora en general, pero en los hospitales en este caso acompaña a partos que son normales, que acontecen de forma normal, que los embarazos no han tenido ningún tipo de anomalía ni patología y estamos preparadas en todos los niveles a acompañar a esa mujer hasta el final, ¿no? Hasta el momento del que nace el bebé y en el momento del posparto. Entonces en Irlanda se respetaba eso. Los ginecólogos no aparecían por los paritorios a no ser que eran llamados y ahí realmente vi la diferencia, ¿no? Cuando llegué a España dije, madre mía, digo, la forma de trabajar aquí es completamente diferente porque en los hospitales de España sí que está mucho el ginecólogo en los paritorios, no es llamado y aún así se presenta en las habitaciones, interfiere muchas veces en el trabajo de la matrona
ante una mujer con un embarazo normal y sin ningún tipo de patología, interfieren, y realmente no sentí que se respetaba la autonomía de la matrona aquí. Entonces, bueno, eso me llevó, bueno, cuando ya volví de Irlanda, estuve trabajando en un centro de salud. Y claro, yo empecé a dar las clases de preparación al parto en el centro de salud y empecé a acompañar a las mujeres desde en el centro de salud, pues de cómo me había formado yo en Irlanda. Una matrona autónoma y bueno, pues las informaba de todo, y entre otras cosas que las informaba era del plan de parto. Entonces yo empecé allá en el 2007. Empecé a informar sobre el plan de parto, informaba sobre cómo lo podían elaborar y empezaron a entregar el plan de parto en ese hospital. Miranda de Ebro, justo aquí al norte de Burgos. Es una ciudad es comarcal, un hospital comarcal. Y bueno, pues los ginecólogos empezaron como a enfadarse porque había una matrona por ahí que las estaba informando a las mujeres de cómo elaborar los planes de parto y que lo podían llevar al hospital. El plan de parto consiste en expresar tus deseos por escrito de cómo quieres que sea tu parto, qué quieres que se lleve a cabo, qué técnicas quieres que no se usen o qué quieres tú usar durante el proceso de dilatación, por ejemplo, como analgesia natural, quién te gustaría que te acompañara, qué métodos naturales te gustaría usar para gestionar el dolor, técnicas que a veces se hacen por rutina, como es una episiotomía, pues plasmar en el plan de parto y escribir en el plan de parto que no quieres una episiotomía, a no ser que esté indicada. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Vas tú formando un poquito, vas escribiendo cómo a ti te gustaría vivir tu parto. Porque muchas de las intervenciones que se llevan a cabo en los hospitales son intervenciones no necesarias. Y bueno, mi experiencia a lo largo de trabajar en diferentes hospitales de España lo corrobora, ¿no? Que se hacen muchas veces intervenciones que no son necesarias y que al final conllevan una cascada de intervenciones una detrás de la otra que pueden acabar pues muchas veces en procesos no deseados por parte de la mujer y que pueden acabar en partos instrumentales, técnicas como por ejemplo la episiotomía y romper por ejemplo la rotura de la bolsa de forma artificial, pues todas esas cosas que muchas veces se puede evitar, pues no se hace. Los ginecólogos están adiestrados para intervenir. Se llama al ginecólogo y el ginecólogo no sabe observar, no sabe esperar, no sabe valorar una situación observando a una mujer de parto, sino que realmente están adiestrados para llego y actúo. Entonces realmente ante un proceso fisiológico normal en el que la embarazada está llevando un proceso normal de dilatación y de parto y no hay ningún tipo de patología ni de anomalía, la persona realmente indicada para acompañar a esa mamá es la matrona. A las matronas nos han formado para observar, para acompañar emocionalmente y físicamente a una mujer, para realmente identificar si hay algún tipo de anomalía dentro del proceso, hay algún tipo de actividad en el cuerpo de la mujer o de algún tipo de alteración de lo normal, y identificarlo para entonces llamar al ginecólogo, ¿vale? Porque los ginecólogos están para tratar la patología. Entonces, claro, en el momento que un ginecólogo entra por la puerta de un paritorio sin ser llamado, probablemente muchas de las veces es para intervenir de forma innecesaria y para complicar las cosas y complicar el parto. Entonces esa fue la gran diferencia que yo vi entre España e Irlanda. Y bueno, en el centro de salud de Miranda también lo que yo veía, estamos hablando de casi hace 20 años, que las cosas afortunadamente actualmente están cambiando, no están cambiando a la velocidad que me gustaría, pero sí que están cambiando. Pero allá hace casi 20 años en el centro de salud
veía realmente a mujeres que llegaban del hospital destrozadas, ¿no? Con una experiencia muy, muy insatisfactoria de parto, en el que realmente no se sentían protagonistas de su parto, no se sentían respetadas, se sentían infantilizadas por parte de los profesionales, sobre todo por los ginecólogos. Había muchísima violencia obstétrica en aquellos años y todavía sigue, desafortunadamente. Y bueno, pues veía realmente como que en ese momento sentía como, ¿qué está pasando, ¿no? Aquí en España? O sea, eso yo no lo veía en Irlanda. ¿Cómo estas mujeres llegan así a la consulta, ¿no? Y bueno, para mí, de forma, como he dicho, a nivel emocional fue insostenible, y es cuando me fui a trabajar a la clínica Acuario. Y allí pues era una clínica llevada por 2 ginecólogos que confiaban plenamente en las matronas. Hacíamos guardias de 24 horas solas con un auxiliar. Teníamos 1 o 2 partos al día y lo gestionábamos completamente nosotras, porque eran embarazos de no riesgo, eran embarazos normales, y tenemos las matronas competencia para eso, para asistir y acompañar en esas circunstancias. Y bueno, pues a los ginecólogos, si eran necesarios, se les llamaba, que vivían en el mismo pueblo, y venían, pero todo el proceso era atendido por mí. Y ahí las mujeres venían de diferentes lugares de España. Era en Alicante, pero venían de Galicia, incluso alguna venía de Francia, del sur de España. Y teníamos 2 paritorios con una bañera en cada paritorio que se podía usar para la hidratación, el agua calentita en la bañera. Eran bañeras grandes, amplias, para poder la mamá moverse con facilidad durante la dilatación. Y también realizábamos partos en el agua. Y realmente ahí la matrona como que realiza su papel, ¿no? Que es de observar, es de acompañar en el caso que sea necesario a la mujer de parto si ella te lo pide, o si tú ves que quizás la puedes aconsejar algún tipo de postura, o la puedes aconsejar bueno, diferentes herramientas para gestionar el dolor, un poco tu acompañamiento con tu voz, pero mucho desde la invisibilidad, ¿no? Nosotras ahí aprendí realmente que la matrona, el papel de la matrona es tan invisible, el realmente respetar todo el proceso que conlleva el parto, que es un proceso casi 100% hormonal, por no decir 100%, en el que si tú a una mujer no la dejas dar a luz en intimidad, en libertad, en movimiento, que se sienta protagonista de la historia, realmente esa mujer, si no se siente así, no va a liberar las hormonas necesarias, ¿no?, para el parto. Entonces, bueno, pues para mí 3 años de mi vida como matrona fueron un despertar, un antes y un después. Y dije, ay, esto es ser matrona. Y es cuando realmente me sentí que descubrí lo que era ser matrona, ¿no? Acompañando así a las mujeres durante esos 3 años en los que, bueno, pues veía partos con epidural, partos sin epidural, partos por cesárea, partos alguna vez que se necesitaba que eran instrumentados, pero la mayoría eran partos normales y sin epidural, porque realmente se dejaba a las mujeres el fluir con esas hormonas en ese estado de intimidad. Michel Oden es un ginecólogo francés que fue pionero en partos en el agua en Francia y luego se llevó a cabo en diferentes países de Europa y América. Ha escrito numerosos libros y Michel Oden siempre decía que la mujer realmente, para dar a luz, necesita el ambiente que sería necesario para llegar a un orgasmo, ¿no? Porque al final son las mismas hormonas las que bailan, las que se necesitan para el proceso del parto, que es la oxitocina y es la endorfina y también es la serotonina. La oxitocina es la hormona del amor, es la hormona que liberamos cuando tenemos un orgasmo y es la hormona que liberamos también cuando tenemos contracciones. Si no tenemos oxitocina no tenemos contracciones.
Entonces, el mismo ambiente de intimidad que necesitas para llegar a un orgasmo, una voz tenue, un ambiente sin ruidos, un ambiente de intimidad con tu pareja, un ambiente que te dé seguridad, que te dé tranquilidad y calma, que no haya prisas, ¿no? Pues todo eso ayuda a que tú probablemente llegues al orgasmo. Pues igual en un paritorio o igual en una casa, si la mamá va a dar a luz en casa. Hay que preservar todos esos estímulos y hay que cuidar mucho el ambiente en el paritorio para que esa mamá pueda fluir con sus hormonas, oxitocina, endorfinas y serotonina, para que pueda llegar a dar a luz realmente sintiéndose protagonista de su parto. Entonces, si estamos en mitad del proceso con nuestra pareja, por ejemplo en la cama, y hay ruidos en la casa, o los niños están por ahí jugueteando, o va tu madre y llama al timbre y te dice, Daria, ¿quieres que te compre el pan? Te corta completamente el proceso, ¿no? No llegas al orgasmo seguro, pues igual en el parto. Si no cuidamos esa intimidad, no cuidamos ese ambiente relajado, en calma, con una luz tenue, con ese silencio muchas veces o sin ruidos, pues realmente cortamos también el proceso del parto, cortamos también el proceso, ¿no?, de liberación de oxitocina y es más difícil dar a luz. Entonces, bueno, ahí estamos cuidando un poquito cada vez más, las matronas nos vamos actualizando y vamos cuidando más ese ambiente, pero realmente es así, ¿no? Decía Michel Oden que cuando una mujer no llega a dar a luz de una forma con libertad, de movimiento y empoderada, es porque no se le ha dejado, no porque no sepa. Todas las mujeres sabemos dar a luz, somos mamíferas, pero hoy por hoy yo creo que hemos perdido mucho de ese instinto. También llevamos vidas muy sedentarias, las mujeres antiguamente se movían muchísimo más que nosotras, ya no te digo nada las mujeres de la prehistoria, ¿no?, que estaban continuamente cazando, recolectando en movimiento, yendo al río por agua, etc. Y daban a luz sin preparación al parto, ¿no?, nuestras prehistóricas. Pero actualmente eso, tenemos trabajos muy sedentarios, tenemos vidas muy sedentarias, que son estilos de vida que no ayudan a la hora de dar a luz, ¿no? Entonces, hoy por hoy sí que necesitamos una preparación al parto, sí que necesitamos una preparación física y una preparación mental y emocional también para recuperar ese instinto que ya tenemos como mamíferas y que alguien nos diga, tú puedes, conecta con todo eso, con toda tu fuerza, porque si todas las mujeres antes que tú han dado a luz, tú también puedes, ¿no? Si tu madre, tu abuela, tu bisabuela han dado a luz, tú también vas a dar a luz. Bueno, pues después de 3 años en Acuario, mi vida me llevó al País Vasco, a Tierras Vascas, pues conocí a un chico y nos fuimos a vivir allí. Y allí en el País Vasco estuve trabajando en el Hospital de San Sebastián durante un par de años y luego estuve trabajando en el Hospital de Zumárraga, que es un hospital más chiquitín, más comarcal, otros 2 años. Y paralelamente, esos 4 años estuve acompañando a las mujeres que querían dar a luz a sus bebés en casa. Hicimos un grupo de parto en casa, 2 matronas y yo, y acompañábamos los partos en casa durante esos 4 años, que también nunca había antes acompañado partos en casa. Y realmente, pues, como muy similar a Acuario, ¿no? También ves y te das cuenta y realmente sientes la fortaleza de cada mujer con su propio cuerpo y su propia mente, toda la fortaleza que tenemos para dar a luz, ¿no? Sin necesidad de mucho más. Lo que pasa es que nos lo tenemos que creer que somos capaces. Después de esos 4 años volví a Burgos, estuve trabajando en el UBU durante un añito más o menos, y es cuando llegó mi primera maternidad, que fue hace 9 años, y luego mi segunda maternidad, que fue hace 6 años. Mi visión cara a dar a luz a un bebé, antes de ser madre, yo sentía como que algo fallaba, ¿no? Algo fallaba en el sistema,
porque muchas mujeres llegaban a mi consulta realmente destrozadas, emocionalmente y físicamente, ¿no? Y yo sentía como que algo no funcionaba bien, o sea, tanto en el sistema y en los protocolos hospitalarios como en la propia mujer, que realmente no se creía todo lo que tenía en su mano, ¿no? Para realmente crear de alguna forma, o realmente el que su parto fuera de una forma o de otra. Las mujeres tenemos mucho en nuestra mano para determinar cómo va a ser tu parto, de una forma o de otra. Entonces, bueno, siempre digo que la información es poder, y una mujer informada es una mujer empoderada, y entonces desde ahí yo sentía por qué las mujeres tenían esas experiencias cuando realmente yo había visto muchos partos preciosos, maravillosos, las mujeres satisfechas de la experiencia, felices, plenas, empoderadas, realmente llenas de fuerza, ¿no? Y que por qué otras mujeres no, o sea, por qué unas mujeres lo llevan muy bien y tienen una experiencia maravillosa de su parto y repetirían una y otra vez, y por qué otras no, ¿no? Que tienen realmente experiencias horribles, muchas veces traumáticas. Y bueno, yo ahí un poquito lo relacionaba con el informarse y el formarse durante el embarazo. Entonces, cuando yo me quedé embarazada por primera vez, pues sabía que el ejercicio físico era muy importante. Entonces yo me volví un poco loca para encontrar lo que yo buscaba aquí en Burgos, porque por un lado iba a clases de yoga para embarazadas, por otro lado iba a clases de danza del vientre, pero no había específico para embarazadas. Entonces yo iba a las clases y la profesora de danza del vientre me decía, vale, tú ven a las clases, pero yo no soy responsable de lo que te pueda pasar, ¿no? Que a veces a las mujeres embarazadas nos tratan un poco como bombas de relojería, ¿no? No saben muy bien qué ejercicios nos viene bien o todo lo que podemos hacer. Por otro lado, iban a nadar, entonces como que fui cogiendo de aquí y de allá, ¿no? Diferentes clases de ejercicio para prepararme. La preparación física yo ya sabía que era súper importante para el parto. Y luego como preparación mental, pues también, aunque era matrona, cuando das a luz no eres matrona, eres mujer. Entonces yo me preparé también emocionalmente, mentalmente con mi pareja, porque las parejas son el pilar fundamental, me parece a mí que es el pilar fundamental para acompañar a una mujer en el proceso. Y porque antiguamente estábamos como mucho en tribu, ¿no? En los pueblos pues se daba luz y venían las vecinas y te acompañaban en el proceso, y era como mucho de tribu, pero ahora estamos muy solas. Realmente llevamos a cabo la dilatación en casa hasta que vamos al hospital, lo hacemos en casa solas, y no tenemos ese acompañamiento de tribu de hace años, ¿no? Entonces realmente nuestra tribu es la pareja, por eso las parejas son tan importantes, que se formen y se informen de lo que es normal, de lo que no es normal, de lo que puedo ayudar, qué puedo hacer en cada momento y en cada fase del parto, cómo puedo acompañar a mi pareja, cómo la puedo dar seguridad y calma. Todo eso es tan importante, porque realmente en casa va a ser tu matrona tu pareja, ¿vale? A no ser que hagas un parto en casa y que vaya la matrona a tu casa, pero realmente en casa tu pareja es la matrona que te va a acompañar, y es la matrona que luego te va a acompañar en el hospital, porque muchas veces las matronas de hospital tienen mucha carga de trabajo y llevan 2 y 3 mujeres a la vez y no pueden estar mucho contigo, entonces también en el hospital son también tu matrona. Y es súper importante el sentir ese acompañamiento, porque es una herramienta más para la mujer. Y bueno, pues eso, me preparé yo físicamente, me preparé mentalmente y nos preparamos como pareja.
Y bueno, y cuando di a luz, que yo di a luz a mis 2 hijos en casa, acompañada por 2 compañeras matronas, pues después de dar a luz dije, lo había visto muchas veces, ¿no? Las mujeres que daban a luz, pero realmente cuando lo sientes es como he podido dar a luz, y he podido dar a luz con mi cuerpo y con mi mente, con mi pareja, y sé que todas las mujeres que acompañen van a poder dar a luz así, ¿no? Esa confianza que con la experiencia te llena de totalmente de seguridad, de que como yo me he preparado y como he realizado todo el proceso de embarazo y la preparación mental con mi pareja y demás, puede llegar toda esta preparación a muchas parejas y a muchas mujeres y pueden dar a luz de esta forma tal y como yo la he dado, ¿no? Y bueno, un poquito ahí el antes y después, ¿no? Que has visto a muchas mujeres dar a luz, pero cuando ya te llega a ti la experiencia y 2 experiencias que he tenido y las experiencias que tuve han sido tan maravillosas que no tengo ninguna duda que cualquier mujer preparándose puede dar a luz de una forma maravillosa y con un recuerdo bonito y realmente con toda esa fuerza que tenemos dentro y acompañadas y todas esas herramientas que nos van a ayudar también, ¿no? Entonces, bueno, más seguridad me ha dado el dar a luz a mis 2 hijos, más seguridad en acompañar a otras mujeres también desde ahí. Bueno, realmente acompañas desde lo que ves, pero no desde lo que sientes. Todos los partos son diferentes y cada mujer somos un mundo y somos diferentes. Cada uno lo puede sentir de diferente manera. Pero generalmente la esencia del proceso de dilatación, la esencia del parto, generalmente es la misma, ¿no? Esa sensación física, esa apertura de tu cuerpo, esa apertura de tus caderas, la apertura de tu cuello de útero para que pase tu bebé, todo eso, pues el sentirlo en mi propio cuerpo, pues me hace el acompañar también desde ahí a las mujeres, explicando un poquito y contándoles un poco lo que yo sentí, ¿vale? Y luego es muy similar, ¿no? Porque luego nos contamos los partos, unas mujeres con otras, partos que han sido sin epidural, que realmente sientes 100% todo, y la sensación suele ser muy similar, ¿no? La sensación de que ese bebé sale de ti, de que va abriendo tu cuello de útero, va descendiendo, va abriendo tu vagina y va saliendo, ¿no? La sensación suele ser en general muy parecida. Entonces, pues me ayuda a poder compartir mi experiencia física también con ellas desde el punto de vista ese, ¿no? Desde esa experiencia que yo tuve. Yo creo que prepararte físicamente y no prepararte emocional, mentalmente, incluso con tu pareja, es cojear, ¿no? Es cojear en prepararte para esa experiencia. Y prepararte solo en la parte emocional, mental y no prepararte en la parte física también es un poco como dejar algo a medias, ¿vale? Yo siempre lo comparo como si vamos a correr una maratón. El maratoniano al final para correr una maratón se prepara meses antes, incluso yo diría que a veces años, tanto físicamente como mentalmente para ese día, ¿no? Para esa maratón. Pues el parto es un poco como una maratón, ¿vale? Una maratón de horas, pueden ser 8 horas, pueden ser 18 horas, pueden ser 24 horas. Sí que puede diferenciarse entre una mujer y otra, pero al final la sensación física y la intensidad física y al final la energía mental que conlleva todo ese proceso, es necesario una preparación ambas partes, ¿no? Tanto física como mental y emocional. ¿Qué pasa si no nos preparamos físicamente? Pues que
al no dar movimiento al cuerpo, a tu pelvis y a tu cuerpo en general durante el embarazo, el día que llega el parto, que realmente sabemos que el parto es movimiento, pero si no has hecho nada durante todo el embarazo, te va a ser más difícil el llevar a cabo unas posiciones u otras. Tu pelvis no tendrá tanta movilidad el día del parto si no has hecho ejercicio previo durante el embarazo. Y la pelvis, aunque sabemos que es hueso, la pelvis no es inmóvil, la pelvis tiene movimiento. Y si tú has trabajado con esa pelvis durante el embarazo y has aumentado la flexibilidad, elasticidad de los ligamentos que unen unos huesos con otros de la pelvis, el día del parto tendrá esa pelvis muchísima más movilidad, y entonces al tener mayor movilidad ampliará más los espacios para que tu bebé pueda pasar a través de ese canal, a través de esa pelvis de forma más fluida y más fácil. Entonces, todo lo que se puede hacer durante el embarazo de entrenamiento físico te va a ayudar a que el día del parto esa pelvis esté preparada, a que el bebé también se posicione en una posición óptima para el parto, que no se posicione en posiciones que dificultan, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, bueno, ya nalgas, en vez de venir el bebé de cabecita, si viene de nalgas, aunque también se asiste en partos de nalgas, pues muchas veces se dificulta, ¿no?, el proceso. Y en muchos hospitales hay ginecólogos que no asisten partos de nalgas, o sea que directamente es una cesárea. Pues el realizar el ejercicio físico durante el embarazo te va a dar más probabilidades de que tu bebé se coloque de cabecita, por ejemplo. Y el bebé, si está colocado en una posición óptima para que cuando empieces con contracciones este bebé vaya descendiendo, tendrás más probabilidades de tener un parto vaginal que de tener un parto con instrumental, puede ser una ventosa, un forceps o incluso una cesárea. Y todo eso te lo da el embarazo, no te da en el momento del parto, porque el parto es movimiento, pero el embarazo también. Entonces, este conjunto de ejercicios que tú te vas haciendo y vas preparándote, pues ayudan a que tengas más probabilidades de tener un parto vaginal sin ningún tipo de intervención, e incluso que puedas evitar una episiotomía, ¿no?, también, y bueno, más allá, pues una cesárea. Y la parte emocional y mental, pues eso, te preparas físicamente para una maratón, pero no te preparas emocionalmente y mentalmente, es probable que el agotamiento te supere emocionalmente, ¿no?, en esa maratón, y que tires la toalla, como solemos decir. Entonces, la preparación mental también es importante. Tener herramientas donde tú agarrarte en todo el proceso para no sentirte que estás sola ante la situación o estás sola ante la experiencia, sino que puedo agarrarme a esta herramienta, puedo agarrarme a esta y si no a esta y si no a esta. Todo eso te da seguridad. Da seguridad en el sentido de, vale, quiero un parto lo más natural posible, quiero un parto lo más beneficioso para mi bebé y ya sabemos que lo natural es lo más beneficioso para el bebé, porque al final toda intervención conlleva para el bebé implícita unas reacciones y unos efectos que no son aconsejables. Una epidural, pues tanto para la mamá como para el bebé tiene unos efectos, ¿no?, que esto si quieres podemos profundizar, pero vamos, que tiene unos efectos. Entonces siempre lo más natural es lo mejor para tu bebé y es lo mejor para ti. Y entonces eso, el combinar, ¿no?, esa preparación física, emocional y mental para poder llegar ahí. Que al final necesitas una epidural, no pasa nada, la necesitas. Como mujer tienes tus límites y además tu proceso se puede dar de una forma o de otra. Tu bebé puede estar mejor colocado o no tan bien colocado. El proceso puede ser más rápido o más lento. Tu umbral del dolor puede ser de una manera o de otra. Cada mujer lo vive de diferente forma. Entonces, que tú hayas llevado el proceso y que al final necesites una epidural,
las epidurales a veces son necesarias. Las epidurales a veces son muy necesarias. Por eso los hospitales están ahí y las epidurales y todas las técnicas que existen para ayudar a que nazca un bebé cuando algo se dificulta, pues son maravillosas. Pero claro, usarlas cuando hay que usarlas, ¿no? No intervenir sin necesidad. Y, por ejemplo, usar una epidural por miedo realmente no... Es una pena, ¿no? Es una pena que por miedo te necesites una epidural, ¿no? Si te preparas anteriormente durante el embarazo y gestionas y trabajas tus miedos y ves herramientas que puedes usar para disipar esos miedos y acompañarte durante todo el proceso, pues ya tienes como más probabilidades de no necesitar una epidural por miedo. Afortunadamente, la asistencia al parto va cambiando a mejor pasito a pasito a lo largo de los años. A mi gusto va muy lento porque me parece que hay muchas mujeres que están sufriendo violencia obstétrica, que están sufriendo realmente un acompañamiento no humanizado en sus partos, que no se están respetando los planes de parto, y todo eso ya tendría que estar más que disipado ya, ¿no? Erradicado totalmente. Entonces, a mi gusto vamos muy despacio, pero bueno, vamos hacia adelante, vamos mejorando. Pero actualmente yo creo que no se hace una asistencia personalizada a cada mujer en el momento del parto. Cada mujer es una situación totalmente única, es una situación totalmente diferente al resto de mujeres y se debería humanizar, individualizar más la asistencia según la situación de cada mujer. No todas dilatamos al mismo ritmo, no todas llevamos el proceso de la misma manera, no todas llevan a cabo el nacimiento del bebé de la misma forma. Entonces se debería más individualizar que realmente el seguir protocolos que existen en los hospitales, los mismos para todas las mujeres. Si no dilatas en X horas, pues te rompo la bolsa. O si no llevas el proceso en tantas horas ya ha nacido tu bebé, si no ha nacido tu bebé en X horas, pues lo tenemos que acelerar y tenemos que intervenir y tenemos que actuar para que tenga que ser en esas horas, ¿no? Entonces yo creo que el cambio está ahí, el actualizar los protocolos de los hospitales, basarse en la evidencia científica, que hay muchísima actualmente evidencia científica, estudios que nos dicen que muchos procedimientos que se siguen haciendo en muchos hospitales están obsoletos completamente y no hay que realizarles, y dar realmente a las mujeres el tiempo que cada una necesita y no acelerar si no es necesario. Como he dicho antes, las técnicas están muy bien para cuando son necesarias, pero cuando no son necesarias, el no implementarlas, el no llevarlas a cabo, y actualmente se están llevando a cabo muchas veces. Están rompiendo muchos partos, están interviniendo en muchos partos, y al final el efecto de esas intervenciones lo sufre la mujer y su bebé, y la familia, ¿no? Y la pareja y la familia en general. Y muchas veces se asiste el parto mucho desde el infantilismo, ¿no? Se infantiliza mucho a la mujer, realmente no se la dan las libertades que se necesita para dar a luz, ¿no? En libertad se la censura muchísimo todavía, y realmente parece como que el parto es algo que hay que controlar, y como te decía antes, ¿no? Como que nos tratan como si fuéramos una bomba de relojería a punto de explotar. Y realmente, si hemos confiado en el cuerpo de la mujer para gestar a su bebé dentro y no hemos controlado nada, en el momento que se creó la placenta no estábamos ahí
diciendo a nuestro cuerpo, el ginecólogo o el profesional sanitario estaba diciendo, sí, ahora placenta te tienes que crear de esta manera o de la otra, o cuando se estaban creando las pestañas del bebé o los ojitos del bebé o las orejitas, no estamos ahí controlando, sino que realmente confiamos en la naturaleza, ¿no? que geste a un ser perfecto dentro del vientre de una mujer, dentro del útero de una mujer, y que es el caso del 90% de las mujeres, ¿vale? Son embarazos totalmente normales, embarazos de no patología, etcétera. ¿Por qué no se confía en la naturaleza igualmente en el momento del parto? Dejar que esa mujer haga con su cuerpo, dejar a ese bebé que haga el proceso, ¿no? Y simplemente observar, observar, observar. Y solo intervenir si realmente hay una anomalía real, ¿no? del proceso. Entonces eso no se hace. Hoy por hoy no se hace en los hospitales. Es mucho de protocolo y es mucho porque muchos paritorios son llevados por ginecólogos. Los ginecólogos no saben asistir un parto fisiológico normal, porque cuando han estudiado la carrera de ginecología han visto muy poquitos partos fisiológicos normales y no saben cómo asistir un parto. Realmente les da inseguridad si una mujer da a luz fuera de la cama de paritorio, porque no saben asistirlo. Están acostumbrados en poner a la mujer en litotomía, las piernas sobre las perneras, totalmente tumbada sobre su espalda, que es realmente es la posición más antifisiológica que hay, ¿vale? Para dar a luz. Pero no saben salir de ahí porque no han visto otra cosa. Entonces, actualmente, una de las cosas que fallan, yo creo, es que hay demasiados ginecólogos en los paritorios que no son llamados y aparecen en las habitaciones de dilatación y en los paritorios cuando realmente no se les necesita. Y ahí muchas veces pues intervienen cuando no es necesario. Entonces, afortunadamente se están creando casas de partos en España, que son edificios muy cercanos al hospital, incluso se pueden estar comunicados por pasillo o por pasarelas, etcétera, y estas casas de partos están llevadas exclusivamente por matronas. Y los ginecólogos van a esas casas de partos, van exclusivamente si son llamados. Entonces se ha visto en muchísimos estudios, hay muchísima evidencia científica que dice que los partos, acompañamientos llevados por matronas tienen resultados muchísimo más positivos, menos índices y menos tasas de episiotomía, menos partos instrumentalizados, menos necesidad de intervenir, cuando los partos son exclusivamente llevados por matronas, porque las matronas sí que sabemos atender a partos fisiológicos, y si una mamá dice que no quiere dar a luz en la cama, que quiere dar a luz en cuclillas, pues estamos preparadas para asistir a ese parto y no nos asustamos ni nos produce inseguridad, ¿no? Entonces yo creo que más casas de partos son necesarias en España, más casas de partos llevadas exclusivamente por matronas, y cambiar protocolos obsoletos, protocolos que están totalmente en desuso, que no se basan en ningún tipo de evidencia científica, y dar más cuidado y acompañamiento individualizado a cada mujer, porque cada mujer somos un mundo y tenemos necesidades diferentes. Entonces yo creo que eso es lo que falla un poco en el sistema. Y luego también yo veo que muchas mujeres no van preparadas, no van informadas a su parto, van un poco llevadas un poco por la corriente, esa corriente que dice que el ginecólogo es el que más sabe, el ginecólogo es el que me va a decir cómo tengo que hacer todo, cómo tengo que empujar y cómo tengo que llevar la dilatación, y el señor doctor y el señor ginecólogo me va a sacar a mi bebé, ¿no? Y yo voy y no me preocupo de nada. Pues yo creo que eso también falla un poquito, ¿no? Nos tenemos que informar, y nos tenemos que formar y nos tenemos que preparar para realmente ser las dueñas de nuestro parto, protagonistas de nuestro parto, y va a depender de cómo tú te formes y te informes para los resultados que vas a cosechar,
¿vale? Vas a tener resultados muchísimo más positivos, más satisfactorios cuando te has preparado y estás informada que si no lo estás. Porque aunque tengas una cesárea, vas a saber por qué ha sido esa cesárea, que quizás ha sido probablemente una cesárea necesaria y cómo ha sido todo el proceso que te ha llevado a esa cesárea. Y tú, aunque hayas tenido una cesárea, estás satisfecha con ese proceso, porque no sientes que te han robado el parto, no sientes que se han hecho cosas que no has entendido nada, no sientes que han hecho cosas realmente sin tu consentimiento, sino que en todo momento has estado en control del proceso y que ese parto, aunque haya acabado en cesárea, ha sido tuyo. Entonces, desde ahí un poco también yo veo que es necesario el informarse y el formarse más por parte no solo de las mujeres, sino de las parejas. Los acompañantes son súper importantes también para que el proceso vaya bien, porque tú te preparas fenomenal, pero luego tienes una pareja que no se ha preparado, que no sabe absolutamente nada de lo que está pasando. El método LASMI es una metodología que está creada hace más de 15 años y que fue creada por una mujer que tuvo una experiencia muy traumática en su parto, tuvo una cesárea innecesaria, y desde ahí su fuerza, ¿no? Su fuerza y su formación, porque antes de crear el método LASMI, ella como creadora del método se formó mucho, se informó mucho y es un método integral, una metodología integral de acompañamiento a la mujer, desde lo que hemos hablado antes, ¿no? Desde la esfera física, el entrenamiento físico en el embarazo y también la preparación mental, emocional y en pareja. Entonces se usa todo eso en esta metodología, toda esta preparación, y además se usan meditaciones. La meditación es muy importante para llegar a un estado mental de tranquilidad, un estado también de gestión de emociones, de autocontrol, y es lo que te ayuda en la meditación también, ¿no? A conectarte contigo misma, con esa sensación de tranquilidad, de paz mental y de autogestión de emociones, y que te ayuda también en un futuro, ¿no? En tu parto, a gestionar las sensaciones físicas de tu cuerpo, cómo canalizarlas, cómo liberar endorfinas en tu propio cuerpo. Si tu mente está en calma y en quietud y en tranquilidad, será más fácil que tú liberes tus propias endorfinas, que al final es tu epidural intrínseca y es tu epidural natural. Todas las mujeres tenemos esas endorfinas dentro, que en el momento del parto las podemos sacar para poder usarlas para llevar mejor el dolor y gestionar mucho mejor el dolor, pero a veces se bloquean y no sabemos sacarlas, ¿no? Esas hormonas, como es la endorfina. Entonces, tanto la preparación mental, emocional, como las meditaciones, que está dentro de la preparación mental, nos ayudan a conseguir ese estado de tranquilidad para poder liberar esas endorfinas. Y bueno, es una metodología completa, específica para las mujeres embarazadas, porque usa diferentes disciplinas enfocadas en el embarazo, ejercicios enfocados para el embarazo. El ejercitar músculos de tu cuerpo que te van a ayudar para el día del parto. muchísima información súper valiosa para el parto. También es una metodología que a medida que la vas llevando a cabo en el embarazo, puedes prevenir muchas dolencias o complicaciones en el propio embarazo, como pueden ser las lumbalgias, las ciáticas o las pubalgias, el dolor de pubis, que siempre nos dicen: estás embarazada, es normal, el dolor del lumbar, es normal, la ciática, es normal. Pues no es normal, ¿no? Entonces, toda esta preparación física ayuda también mucho a prevenir esas complicaciones durante el embarazo, y realmente el llevar un embarazo pues sin dolor, totalmente físicamente sin ningún tipo de patología, ¿no? Y realmente un embarazo que disfrutes.